El mundo ya no es el que era, pero tampoco es el que va a ser. El mundo se encuentra en liminalidad. Estos son los rituales de paso. Bienvenidos nuevamente a otro nuevo episodio de Rituales de Paso. Este es nuestro episodio número 16. Además, digamos que es la segunda temporada y es el episodio número 16. Hoy con Paulo Carvajal en el closet, Juan Camilo en su casa y con Alejo en su casa también. Estamos muy felices. Paulo tenía una algarabía en su casa que tuvo que irse para el closet para poder grabar el podcast. Hace 8 días lanzamos los productos de Básica para afrontar la pandemia. Los productos de Básica para ser digitales, todos podemos ser digitales, todos podemos hacer domicilios, todos podemos, de verdad que todos podemos. Hoy vamos a hablar de otro producto, ya hablamos de social selling, hoy vamos a hablar de otro producto que se llama podcasting, vamos a hablar de podcast. Entonces, el tema aquí es ¿cuál? El tema aquí es que vamos a asumir el podcast con los 4 invitados. Pablo, ¿cuáles son los 4 temas de los que vamos a hablar hoy? Bien, desde la clandestinidad y lleno de zapatos y demás cosas. Pues nada, vamos a hablar sobre el poder del podcast para la transformación cultural. Imagínense ustedes que necesitan transformar sus empresas a una velocidad increíble. ¿Les ha pasado? Creo que a ninguna no. Claro, a todas nos está tocando cambiar a una velocidad muy rápida. Pues entonces, muchachos, el podcast es una súper herramienta para eso. 2, nos sirve también para entrenar a la gente para que haga un ejercicio de ventas cada vez más claro. Imagínense que ahora las reuniones de ventas son vía podcast. Imagínense cómo hacer pedagogía sobre los productos y servicios. Imagínense a la gente dominando cada vez mejor el portafolio, que cada vez debe mejorar su dominio sobre él. 3, imagínense a la gente aprendiendo a hacer las cosas por sí mismo. Bueno, esto no tiene nada que ver con aprender, pero les quiero mostrar cosas de mi closet. Aprender a hacer la gente las cosas por sí mismo en su soporte técnico, liberando los canales de servicio al cliente de muchas llamadas para que la gente aprenda a autogestionarse. Así como yo aprendí a autogestionarme encerrado en este closet para poder tener un mejor sonido. Y 4, por supuesto, el más conocido de todos, el podcast como eje central o como complemento de una estrategia de contenidos centrados en el humano. Haga el cambio. Muy bien, Pablo, muchas gracias con todos esos zapatos, hombre, dentro de ese closet. Juan Camilo, ¿por qué no hablamos de la primera parte? Y Alejo, los quisiera ver un poco hablando sobre la primera parte, que es cultura, o sea, ¿cómo nos sirve el podcasting para cambiar culturalmente? Miren, la transformación digital no se trata, señores, de poner tecnología, no se trata de hablar de blockchain, de realidad aumentada, de realidad mixta, de realidad virtual, no se trata de hablar de IoT, no se trata de hablar de BI, de BA, de Big Data, de inteligencia artificial. Realmente la transformación digital está en nosotros, está en el cambio de cultura. ¿Para qué nos sirve el podcast, el podcasting, Juan Camilo y Alejandro? Para que hablemos de cultura y transformación cultural. Hola Molo, hola Pablo, ¿cómo se siente tu confinamiento dentro del confinamiento? Bien, bien. Podría pasar más días acá. Muy bien, no Molo, muchas gracias y nada, muy contentos de este nuevo episodio de Rituales de Paso con un tema que nos encanta, que es la transformación de la cultura. Hombre, siempre hemos dicho que para transformar la cultura, para transformar comportamientos, pues necesitamos tener conversaciones estratégicas, necesitamos conversar entre nosotros para poder producir el conocimiento y para poder producir las intenciones que queremos a la hora de hacer transformaciones. Pero a veces las organizaciones andamos en un voltaje y en un montón de cosas para hacer que no nos queda tiempo durante las jornadas de trabajo ni durante las jornadas normales para educar o para conversar. Y el podcast es una súper herramienta que cualquier persona puede utilizar o que cualquier persona puede inclusive escucharnos la conversación, escucharnos la narración más allá
de sus actividades naturales. Entonces las puede empezar a escuchar y puede alinearse con la estrategia de cultura de la compañía mientras hace ejercicio, mientras come, mientras se desplaza en un automóvil o en el servicio público. Y son momentos, una nota para decirle y para contarle a la gente cuáles son nuestras intenciones en transformación de cultura. Entonces, esos espacios que no estamos pudiendo encontrar para conversar y transformar la cultura, el podcast nos los pone. Yo creo Alejo, que ahí hay que agregar, muy bien, Alejo. yo creo que hay que agregar algo sobre lo que dice Juan Camilo, y es precisamente la cercanía que genera el podcast. ¿Quién no ha sentido curiosidad por una conversación? Cuando dos personas están conversando y la persona llega a escuchar sobre un tema de interés o sobre un tema que está relacionado con sus propios gustos, eso es contagioso. Entonces ahí es donde el podcast es básico para que permee esa cultura organizacional y pueda llegar a las personas sobre esos ambientes de una manera relajada, tranquila, inclusive en las voces de quien las dirigen o de los dueños de cada área. Es una herramienta fundamental para poder comunicar internamente dentro de las empresas lo que está pasando en las empresas. Y eso produce un vínculo, Alejo, muy bacano, que es el que hemos creado durante tantos años con las voces que nos han acompañado. Es decir, aquí hay voces que uno escucha, que han estado en la radio durante muchos años y que pues ya con el imaginario que uno pone sobre ellas genera un vínculo muy especial. Entonces yo creo que ese es un muy buen punto porque la cercanía entre las organizaciones plantea también una solución muy importante para la era. La capacidad de que ese líder y ese coequipero se conecten, pues es sin duda una de las grandes oportunidades que se nos viene en este mundo que sí o sí tiene que ser cada vez más solidario y lleno de intimidad. Gracias, Pablo. Alejo, en algún momento discutíamos las ventajas del podcast. Hablemos de las ventajas del podcast para hacer transformación cultural y hablemos de una, yo arranco con una para ir por ese hilo que es, no hay que estar viendo un video, puedes estar en cualquier parte y simplemente escuchando. Arranquemos de estas ventajas del podcast para hacer transformación cultural. Yo estoy en el closet, ahora salgo del closet. Bueno, una de las ventajas y que la diferencia también del video es que la trascendencia del mensaje cuando es hablado es muy distinta en video que en podcast. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un video, a medida que pasa el tiempo, esa huella, ese mensaje se va diluyendo y se va desvaneciendo, mientras que si yo expreso una idea sobre algún punto en particular, esa expresión permanece mucho más en lenguaje hablado. Inclusive haciendo un ejercicio, cerrando los ojos y concentrándonos en lo que estamos hablando, puede perdurar más y hacer mejor impacto precisamente en la cultura organizacional. Gracias, Alejo. Muy bien. Pasemos al segundo punto, Juan Camilo. Hablemos de ventas. Hablemos de cómo el podcast, Juan Camilo, Alejo y Pablo, nos pueden ayudar para dinamizar nuestras fuerzas de ventas, para llegarles con mensajes a nuestros vendedores sobre portafolio, sobre producto, sobre nuestros consumidores, sobre los consumidores de los clientes. ¿Cómo nos sirve el podcast como herramienta comercial? Sí, Molo. Digamos que uno de los mecanismos más potentes para desarrollar un equipo de trabajo que se dedica a las ventas es conocer el mercado, conocer a los clientes. Y digamos que a una persona del equipo de ventas se le pueden presentar todos los días un montón de situaciones distintas con sus clientes, objeciones nuevas, aparición de nuevos competidores, aparición de nuevas oportunidades o nuevas necesidades. En fin, son incontables las situaciones nuevas que se le pueden aparecer a un miembro del equipo, pero que a otro miembro del equipo no se le aparecieron. Muy bien, Alejo. Entonces en el futuro, haciendo un podcast o en el futuro el podcast le puede permitir a ese equipo de trabajo que comparta con
todos los demás miembros del equipo, todas esas situaciones que se nos van presentando, y así entre toda la fuerza de ventas se van mejorando los productos comerciales para afrontar todos esos nuevos desafíos, y no me van a tomar por sorpresa, me van a tomar preparado, entrenado, motivado y con todas las respuestas listas para servirle al cliente. Perfecto, genial, Juan Camilo. O sea que el podcast ya no se trata de leer manuales, ya no se trata de entrar solo a la plataforma virtual a ver videos y capacitarme. Probablemente un podcast mientras estoy en mi casa, mientras me estoy bañando, mientras estoy haciendo cualquier actividad. El podcast será esa herramienta que quedará en mi mente para ayudarme a ser un mejor vendedor. Alejo, ¿algo para complementar o pasamos al punto siguiente? Yo creo que un punto importante es el replay. Es decir, si yo Ok. si yo me perdí de un entrenamiento, pues ese entrenamiento va a quedar colgado en el sitio de podcast y yo lo puedo repetir y escuchar una, dos o tres veces. De hecho, inclusive el ejercicio de repetir la escucha de un propio episodio, uno puede sacarle mucho mejor provecho porque hay detalles que se pierden en la memoria o en el tiempo. Y haciendo un repaso, uno va afianzando además con la estandarización que puede necesitar una compañía en temas de ventas, que es básico. Entonces, Ok. escuchar bajo demanda y tenerlo siempre para poderlo reproducir. Genial, extraordinario. Paulo, ¿por qué no hablamos, y hablemos todos, pero Paulo, en esta primera parte, ¿por qué no hablamos desde la empatía? ¿Por qué no hablamos desde construir hoy lo que nosotros en el pasado incluso llegamos a tener un evento sobre los conceptos de transmedia? ¿Por qué hoy el transmedia es tan importante y el podcasting juega un papel fundamental dentro de toda la estrategia transmedia? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es ese proceso, desde dónde arranca, de qué es lo primero que tú haces, del humano? O sea, ¿cómo es el tema, Pablo? ¿Qué nos cuentas desde ahí, desde el closet nuevamente? Desde la clandestinidad. No, pues miren, el tema es que el humano debe ser el molde de nuestro contenido. Durante muchos años nos paramos en personas geniales que tenían la habilidad de crear un contenido que le gustaba a mucha gente, pero también había muchos menos medios. Entonces, a lo que se llama hoy ecología mediática, es a esa enorme cantidad de posibilidades de atención donde la gente hoy está pegada, donde es muy difícil que haya un único relator o un único storyteller. Y por otro lado, digamos que no solamente es la enorme cantidad de medios, sino la enorme cantidad de contenidos. Entonces, puede ser hiper genial el señor o la señora o el grupo o el equipo que escriba el contenido, pero ya no tiene la posibilidad de que lo vea todo el mundo. Entonces, lo que ha sido la solución es, bueno, vamos a escuchar a las personas, estudiemos al humano, metámonos dentro de su comportamiento, encontremos en sus significados aquello que para él es muy valioso, y a él yo le entrego un contenido que cumpla con eso que es valioso. Entonces hay que estudiarlo bastante para poder llegar con algo que realmente sí esté en su intimidad. Y ahí, El podcast, ¿por qué es importante entonces ahí, Pablo? claro, entonces ahí es donde entra el complemento. En la naturaleza de esa intimidad hay un recorrido de conciencia. O sea, las personas se levantan de una determinada manera, hacen dos o tres cosas más, luego cambian de actividad, luego van hacia el mediodía, luego van hacia la noche, lo que hemos llamado journey. Y en el journey hay demasiadas opciones en las cuales muchos multimedios no pueden entrar. Entonces, digamos que esta portabilidad de acompañar el journey de muchas personas para darle contenidos de mucho significado que da el podcast es realmente muy poderosa. No depende de la concentración de las pantallas, sino que depende más de lo que me están diciendo. Y no en vano, los libros encontraron su espacio. Miren que dijeron que se iban a acabar y no se acabaron. Y los audiolibros también, porque es que nos gusta aprovechar la simultaneidad de cosas en el mientras que estoy pegado del escuchar algo. Entonces, digamos que complementa bastante bien el ejercicio de haber visto un blog para irme a profundizar en el podcast. Complementa bastante bien el ejercicio de haber visto un videoblog, un video, para irme a complementar en el podcast. El podcast es una herramienta de profundización, es una herramienta de pedagogía, y las marcas y las instituciones necesitan ser aprendidas.
Entonces, digamos que ese acento que hace el podcast todo el tiempo y esa facilidad desde que entra en una ecología mediática y de contenidos que la misma marca produzca, hace un complemento maravilloso, es un asiento maravilloso. Eso es básicamente lo que hace un podcast, que debería ser como muy centrado en esos valores del humano, en el significado y, por supuesto, en los valores de la marca. Perfecto, Pablo. Y con el mismo dispositivo. Y con el mismo dispositivo, o sea, el mismo dispositivo que es el teléfono celular, el que veo los videos, en el que recibo el correo electrónico, ahí mismo también reproduzco el podcast. En el que trabajo. Muy bien, Alejo, Pablo, Juan Camilo. Así nos quedaría faltando entonces un tema más, que es el tema de servicio al cliente, y quiero arrancar yo como provocando un poco de la conversación de servicio al cliente para que ustedes me acompañen. Digamos que tiempo atrás venimos hablando de un concepto que se llama la autogestión, sí, obviamente la omnicanalidad para servir y la autogestión. Dentro de Básica hemos venido trabajando en un concepto que se llama el Social Media Center, y en ese Social Media Center hemos venido ayudando a nuestros clientes a que respondan parte fundamental de sus PQRs y a que lleven parte fundamental del servicio, se lo lleven para social media. No ha sido fácil, o sea, no ha sido fácil porque no todo el mundo quiere que en social media le estén sacando los trapitos al sol, pero realmente hoy es la herramienta. No hay otra herramienta más poderosa hoy como esta. Pero ¿qué tal si al Social Media Center, como lo estamos haciendo en Básica, le pegamos un podcast? Y este podcast es un podcast distinto porque es un podcast de 3 minutos que lo primero que hace es que resuelve problemas específicos que tiene el cliente. Me explico. ¿Cómo cancelar mi tarjeta de crédito? Hay un pequeño podcast que dice, entra a la sucursal virtual, haz esto, no sé qué, y ¡pa! Cancela tu tarjeta de crédito. Hay otra problemática fundamental para muchos call centers y para muchas empresas, que es, se me cayó el internet. Óyete el podcast sobre cómo cambiar tu internet, desconecta el módem, espera 5 minutos, vuelve a conectarlo y probablemente ya como por obra de magia tendrás internet. Ese es el 80% de las llamadas a muchos de los telcos. ¿Cómo sacarle, por ejemplo, Molo, el máximo provecho de la aplicación Corona App del Ministerio de Salud? O sea, yo en serio que soy el helpdesk de mi familia, porque toda mi familia está pegada a eso. Si hubiera un podcast para eso sería maravilloso. Perfecto, propongamos ese podcast, Pablo, me parece genial. Alejo, vos hablabas de esos pequeños podcasts. ¿Cuál es la característica de esos pequeños podcasts de 1 minuto, de 3 minutos, que son súper ágiles y que ayudan mucho a la prestación de servicio? Mire, tengan en cuenta algo, cuando yo hago esto, descongestiono mi sitio, mi call center, descongestiono mi cola de llamadas. O sea que puedo empezar a prestar servicios en social media y también puedo acompañar esto de podcasting para la autogestión. Alejo, ¿cómo son esos podcasts? ¿Por qué no nos habla un poco del tema? No, pues básicamente es la precisión. Yo puedo hablar de un tema tan específico y solamente lo consulto, lo busco en la plataforma de podcast y con esas palabras claves voy a buscar exactamente lo que necesito. Yo lo puedo hacer de 3 minutos o lo puedo hacer de 6 minutos o de 9 minutos, pero eso puede ser el complemento también de conocer el producto. Hablábamos de pedagogía en ventas para poder conocer el producto. Nuestros clientes también tienen que conocer el producto y también se les debe hablar para poder conocer el producto. Entonces, balancear el contenido entre precisión para un tema de autoservicio, de poderle dar las instrucciones, de poder permitirle al cliente que las repita o las escuche 1 o 2 o 3 veces antes de ejecutarlas o durante las está ejecutando, es supremamente valioso para el cliente y para la compañía. Genial, Alejo. Juan Camilo, algo para complementar, para que vayamos cerrando nuestro podcast del día de hoy. Estamos en una campaña nosotros 4 de hacer podcasts muchos más cortos porque así nos lo ha pedido la audiencia. Juan Camilo, ¿algo para complementar? Pues no, este podcast, este episodio ha sido completamente pertinente y prudente. Logramos que Pablo no terminara con un calzoncillo en la cabeza. Y 2, yo pues simplemente recomendaría a una organización cualquiera que sienta una necesidad o que necesite conversar de pronto con sus empleados o con sus clientes o con su audiencia, pues nada, que nos dé una llamada, que nos escriba un correo electrónico, somos amigos, un WhatsApp, lo que quiera, y con todo el gusto un equipo de trabajo profesional en términos técnicos, en términos creativos, en términos de divulgación y del contenido, está listo para ayudarle a que su podcast
triunfe y logre el objetivo que usted tenga. Muy bien. Un último mensaje para las voces que son mejores que obviamente que la mía y seguramente que la de Paulo. También los estamos invitando a que nos escríbanos en Básica, porque también estaremos haciendo un portafolio de voces también para contribuir con ustedes, para las marcas y los clientes que quieran hacer los podcasts. Necesitamos también voces para estos podcasts. Así que a todos una feliz tarde, muy felices de este episodio número 16, segunda temporada, y les deseo una feliz tarde, día, noche, mañana, no sé en qué momento estamos. Paulo, Juan Camilo. Voy a claquetear en versión chancla. Genial. Hasta luego. Chao. Chao. Que estés muy bien, muy bien. El mundo ya no es el que era, pero tampoco es el que va a ser. El mundo se encuentra en liminalidad. Estos son los rituales de paso. Este nuevo espacio para que todos compartamos sobre el cambio.